Ya. Listo, jóvenes. Entonces, empezamos, por favor. El día de ayer empezamos a ver el tema funciones. Y básicamente dijimos lo siguiente. Voy a anotar al lado derecho de la pantalla, por favor. Fíjese en lo que habíamos hablado el día de ayer, ¿ya? Ya. Decíamos lo siguiente. Ayer veíamos funciones y decíamos que básicamente una función era una relación que se daba entre dos conjuntos, ¿ya? Y esta relación tenía una característica o dos características muy especiales. Los elementos del conjunto de partida debían estar ocupados todos. Por ejemplo, aquí así. Y además, cada elemento debía estar relacionado, cada elemento del conjunto de partida debía estar relacionándose una sola vez. Esta relación es una función, ¿ya? También recordábamos que relación no sería una función. Supongamos algo así. Mire, por favor. ¿Ya? Aquí los elementos del conjunto de partida estarían ocupados, pero el primer elemento, el que estoy señalando aquí, estaría relacionándose dos veces. Esto ya no es función, ¿no? Entonces debe quedar claro que una función se caracteriza porque cada elemento está ocupado, cada elemento del conjunto de partida, siempre fíjese en el conjunto de partida, cada elemento está ocupado y cada elemento se relacionaría una sola vez. ¿Ya? Solo en ese caso la relación es función. Eso por un lado. Además les quiero recordar la otra partecita de la clase que vimos ayer. Ayer veíamos también lo relacionado con los elementos de una función. Veíamos los elementos de una función. Paso otra vez a dibujar algo para que nos acordemos. Si yo tengo, por ejemplo, esta función, voy a ponerlo por acá. Profe, disculpa, no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Sí se ve, profe. No, sí se ve, No, yo profe. no la veo. Ya, ahí tienes que revisar. No podría ser yo otra cosa, mijita. Revisa alguna cosa, pasa allá, porque sí se está compartiendo. Si revisa nomás ahí a ver qué pasa. Les decía aquí así. Ya, veamos esta relación. Esta relación en primer lugar es una función porque cada elemento del conjunto A está ocupado y cada elemento se relaciona una sola vez. Es una función. Entonces, toda función tenía ciertos elementos. Vamos a recordar. El primero era el dominio. ¿Y en qué consistía? El dominio era un conjunto en el cual están todos los elementos del conjunto de partida. 1, 2, 3, 4. Teníamos otro elemento que era el codominio. El codominio eran todos los elementos del conjunto de llegada. 2, 4, 6 y 8. Otro elemento era el recorrido. El recorrido eran todos los elementos ocupados del conjunto de llegada. Entonces, en este caso, 2, 4, 6. Y por último teníamos el grafo. El grafo era un conjunto de pares ordenados. ¿Y de qué pares? Los que se formaron, los que están aquí viéndose en la gráfica que se relacionan, ¿no? Es decir, por ejemplo, 1, 2, 2, 4, 3, 6 y 4, 4. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se trabajó el día de ayer. Entonces nosotros trabajamos en base a eso hasta la aplicación número 2. ¿Ya? Respecto de eso, ¿alguna inquietud que tengan todavía? Me preguntan, por favor, en este instante. ¿Está todo clarito? Entiendo entonces. Listo. Ya, entonces, por favor, a partir de este momento, vamos a trabajar desde la actividad que están viéndola ahí.
que está a su lado izquierdo de lo que estoy borrando, ¿ya? Entonces les planteo esta actividad. Dice, determinar si las gráficas de las siguientes relaciones son funciones de X en Y. Si lo son, escribir el dominio y el rango. Rango quiere decir recorrido, por si acaso, ¿no? Rango o recorrido es lo mismo. Ya. Vamos con la primera parte de la pregunta. Me está preguntando si esta relación es o no es una función. Analicemos, por favor. Les voy a dar un par de minutos para que, por favor, se sirvan revisar el literal, o sea, todos los literales, mejor dicho, ¿no? Y enseguida pasaré a preguntar, ¿ya? Y vamos a ir aportando para que quede claro totalmente esta actividad. Ya, empiece nomás, razone cada ejercicio. Ya, voy a ayudarle con el literal A un poquito para que tenga presente lo siguiente, ¿ya? Hay dos formas para darme cuenta de que esta relación es o no es función. Hay dos formas, diríamos, ¿no? Una forma es la siguiente. Por ejemplo, verá, yo pudiera, en base a la gráfica que yo observo, dibujar un diagrama sagital. Dibujo un diagrama sagital aquí. Por ejemplo, tendría menos 1, 0, menos 1, 0, de lo que se puede ver, ¿no es cierto? Aquí X valdría 0. A ver, menos 1, 0, vamos a ponerle con una flechita y acá tengo que X vale 0, ¿no? La intersección de los ejes sería 0. Entonces yo tengo 0, 2 y tengo también 0 menos 2. Es decir, tengo esto así. ¿Ya? Con ese diagrama sagital yo ya estoy claro, debo estar claro para decidir si es que eso no es función. En este caso, como este elemento está relacionándose dos veces, tranquilamente puedo decir que no es función. ¿Ya? Esa sería una forma de razonar el ejercicio. Otra forma, recordando lo que veíamos el año pasado, había una prueba que se llama prueba de la recta vertical. Esa prueba me ayuda a saber si esta gráfica es o no es función. Si yo trazo una línea vertical, perdonarán la forma de trazar que no soy tan bueno con el mouse. Si yo trazo esta línea vertical está cortando dos veces a la gráfica. Suficiente razón para decir que esta gráfica ya no corresponde a una función. ¿Ya? Entonces, por favor, estas dos formas. Hago un diagrama sagital o si no, simplemente la más fácil, trazo una recta vertical. Si la recta vertical cortara una vez a la gráfica, es función. Si le corta más de una vez, como aquí, esa gráfica ya no es función. ¿Ya? Ahora sí, siga, por favor. Ya, revisemos el literal B. Tenemos que avanzar un poquito, no nos podemos quedar callados tanto tiempo, estamos en vivo, ¿ya? Entonces, jóvenes, en este literal B, ¿qué pasa? No ¿Es sería función? función. ¿Es función o no es función? A ver, vamos. Trazo una recta vertical. Esa recta vertical corta una sola vez a la gráfica. Por lo tanto, yo debo decir que sí es función. Si la recta vertical cortara más de una vez, no era función. Por eso aquí yo dije, ¿no es cierto? Aquí la recta vertical corta dos veces. Esto ya no es función. Ya, aquí está cortándole una sola vez. Sí es función. Si es que es función, aquí me dice, ¿cuál es el dominio?
¿Cuál sería el dominio? Ya. El detalle que nosotros tenemos que acordarnos para ver esto del dominio, le pongo por aquí. Ya. ¿Yo qué hacía? Para ver el dominio, yo trazaba rectas verticales. Trazaba aquí rectas verticales. Un ratito que no se me quiere accionar el... Ya, ahí, ya. Entonces decía yo, para ver el dominio yo puedo trazar rectas verticales. Si yo trazo rectas verticales, imaginen esto, ¿no? Me imagino así. Estas rectas verticales van a cortar siempre a la gráfica. Para el dominio yo puedo trazar rectas verticales. Como cortan siempre a la gráfica, yo digo que el dominio son los reales. ¿Ya? Pilas con eso. Y ahora vamos con el recorrido. Lo voy a poner aunque sea por aquí. Recorrido. Para el recorrido, voy a borrar esta parte. Para el recorrido, la recomendación es tracen rectas horizontales. Desde los valores menores de la variable y hasta los valores positivos. Trazo rectas horizontales. ¿Qué pasa en este caso con las rectas horizontales? Van a cortar siempre a la gráfica, ¿no es verdad? Porque esta gráfica se prolonga. Por lo tanto, yo puedo decir que el recorrido también son los reales. Listo. Vamos con el literal C. Ya, primero que nada, ¿será función o no? Hagamos alguna prueba. Trazo Sí, una es recta función. vertical. Eso. Miren que la recta vertical le corta una sola vez a la gráfica. Por aquí voy a trazar otra. Le corta una sola vez a la gráfica. Esa gráfica sí es función. ¿De acuerdo? Cuando yo trazo una recta vertical, insisto, y le corta una sola vez, esa gráfica corresponde a una función. Listo. Como es una función, ¿cuál es el dominio y cuál es el recorrido? Se pregunta, ¿no es cierto? Ya voy a borrar esto un poquito para que lo puedan volver a hacer, para que lo puedan visualizar bien acá. Listo. Entonces, para el dominio yo trazaría líneas verticales, habíamos hablado. Trazo verticales, miren ustedes, cortan a la gráfica, cortan a la gráfica. Pero aquí hay una vertical, la que viene por el 0, 0. La que viene por el 0, 0, ¿corta la gráfica? Esa vertical ya no corta la gráfica. ¿Se da cuenta que no le corta la gráfica? ¿Ya? Cualquier otra vertical que yo trace, sí le corta la gráfica. Así que, ¿cuál es el dominio? ¿Qué vertical no le cortó a la gráfica? Aquella vertical que pasa por el 0, por X0. Esa vertical no corta la gráfica. Así que el dominio son los reales, pero menos el 0. Porque la vertical que pasa por 0, insisto que sería esta, esa vertical no corta la gráfica. Así que el dominio son los reales menos el 0. Pilas con eso. Profe, Dígame. también se podía poner, digamos, desde menos infinito, coma cero, sin, o sea, abierto, Abierto, unido unión, a cero desde 0 a abierto. infinito. Ah, ya, Correcto. sí se puede. Muy bien. Ah, ya. Sí, correcto, está bien. ¿Ya? De las dos formas está bien. Vamos con el recorrido. Entonces, para el recorrido, ¿qué hago? Trazo líneas horizontales. Aquí cortan a la gráfica como se puede ver, ¿no es cierto? Le cortan a la gráfica. La horizontal que está por aquí, ¿le corta a la gráfica? Esa horizontal no le corta. Vea que no topa la gráfica ni arriba ni aquí debajo. No le corta. Las demás horizontales que luego sigo trazando, estas sí cortan a la gráfica. Ya, eso entonces ya me da claridad para saber cuál es el recorrido. Las rectas horizontales le cortaron a la gráfica en cualquier real, menos en uno. ¿En cuál? En esta de aquí. ¿Y por dónde pasa respecto de Y? Pasa por 0, ¿no es cierto? En esta horizontal Y vale 0. Así que ponemos los reales menos el 0 también. ¿Ya? Ahí está trabajado el literal C.
Siga, por favor, con los 3 literales que están debajo. Ahora sí le voy a preguntar yo a cualquiera, ¿ya? En un minutito le pregunto, trabaje. Ya, vamos a ver, le voy a preguntar, vamos a preguntarle a quién lo veo por aquí con ganas de participar, a Camila Guerrero. Camila, por favor, en el literal D, dime, ¿esa gráfica corresponde o no a una función? No, no es una función, ¿Por qué, mija? porque corta 2 veces. Eso, si yo trazo una vertical, esta vertical, por ejemplo, le corta 2 veces a la gráfica, así que ya no es función. Y como ya no es función, ya no voy a sacar ni el dominio ni el recorrido, ¿ya? Solamente de las funciones estoy sacando el dominio y el recorrido. Gracias, muy bien. Sigo preguntando. Vamos a preguntarle ahora a Jailin Carreño. Jailin. A ver, mijita, dígame, ¿el gráfico de literal E es o no es una función? Señorita Carreño. Profe, Sí, me acaba de escribir por Teams diciéndome que si es que usted le pregunta, que le diga, es que ella tiene problema con el micrófono, justo en la hora de tutoría ella le dijo a la profe. ya. Entonces ya, pues, Entonces, pues, que tú, ella va a responder por chat. no, bueno, no sé. No, tranquila, ya. No, no, no hay problema. Hasta que se arregle esa situación del micrófono, vamos a preguntarle a alguien más, Dice ¿ya? que no es función, ya me escribió. Ah, ya te escribió. Ya, Sí. perfecto, muy bien. Ya, entonces vamos a responder, está bien. Ya, entonces, pues, vamos a decir por qué, ¿no es cierto? Como está cortando la vertical que yo trazo 2 veces a la gráfica, ya no es función. De acuerdo, perfecto. Y vamos con el literal F. Vamos a ver a quién le podemos preguntar. Vamos a preguntarle a Mateo Flores. Mateo, dime por favor en el literal F, ¿qué pasa con esa gráfica? Buenos días, profe. Hola, Profe, buenos días. se me acaba de ir el internet hace un minuto y justo entré a la llamada cuando me llamó, pero como recién entré a la llamada otra vez, no se ve la pantalla, solo se ve su nombre. ¿En serio? Sí, profe, es que tengo el internet medio malo, no sé si sea la página, pero ya es la tercera vez que se me sale de la llamada. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Trata de arreglar eso para que no pierdas las clases. Ya, Sí, pero voy aún a no me preguntar. carga la pantalla, así que no puedo participar. Sí, sí, está bien. Por eso digo, trata de arreglar para que no tengas ese lío. Ya, vamos a preguntarle a alguien más. Ya, preguntémosle a Melanie Ochoa. Melanie, ¿qué me puedes decir, Melanie? Disculpa, profe, ¿de cuál hablaba? F. Sí, sí es función, ¿Por qué? porque solo corta una vez a la gráfica. Eso, correcto, gracias. Si yo trazo una vertical, esa vertical le corta una sola vez. Perfecto. Entonces, como es función, vamos a sacar el dominio y vamos a sacar el recorrido, ¿no? Vamos a preguntarles. Ya, sigan revisando, que le pregunto a cualquiera. Vamos a ver a quién le pregunto. Vamos a preguntarle a Paula, Paula Hernández. Paula, ¿me podrás Hola, decir, Lisa. Paula? Hola, mija, ¿me podrás decir cuál es el dominio de esta función? Sí, el dominio son toros reales. ¿Por qué, Paula? Gracias. ¿Por qué? Porque si trazamos rectas verticales, siempre van a trazar a la línea. Eso. Como estas líneas se prolongan, yo al trazar líneas verticales, siempre van a cortar a la gráfica. Siempre la van a Sí. cortar. Muy bien, gracias. Te felicito. Sigo preguntando.
Vamos a preguntarle ahora a Samantha. Samantha Cervantes. A ver, para que Samantha pueda ver bien. Vamos a borrar esta parte y viendo la gráfica, Samantha, dime por favor cuál es el recorrido de esa función. También son todos los reales, ¿Por qué, Samantha? porque solo corto una vez a la gráfica. A ver, ¿qué argumento me estás dando? Te estoy preguntando por el recorrido, o sea, ¿cómo se ve la gráfica respecto del eje Y? ¿Desde dónde, Porque, desde dónde está la gráfica respecto del eje Y, Samantha? Solo mira la gráfica. desde -2. Ah, desde ahí empieza la gráfica, así que el recorrido empieza desde -2. Sí, ¿Y de ahí hacia dónde? hasta más infinito. Correcto. Eso es lo que es, ¿no es cierto? O si no, trazos horizontales. Y mira tú, las horizontales empiezan a cortar a la gráfica desde -2. Fíjese en el eje Y. La gráfica respecto del eje Y empieza desde -2 en adelante. Así que ese sería el recorrido. ¿Ya? Listo, gracias. Vamos a seguir, por favor. Eso para completar el tema que trabajamos ayer. ¿Ya? Ahora vamos a seguir, por favor. Atentos que les planteo lo siguiente y asimismo les voy a preguntar. Pilas con esto que viene. Vamos a empezar con el tema 2. Este tema 2 se refiere a la representación de funciones. ¿Cómo yo puedo representar? ¿De qué formas yo puedo representar una función? ¿Ya? Entonces, miren esto que les paso a preguntar. Pilas, veamos qué me pueden decir ustedes. Dice aquí, escribe en lenguaje ordinario una situación que se represente con esta gráfica. Inventes en una situación ordinaria que se pudiera representar con esta gráfica. Luego, escríbela en lenguaje algebraico. O sea, luego me dan una fórmula de lo que me están hablando con palabras. A ver, vamos con la primera parte, ¿ya? Vean bien la gráfica. Tenemos que observar bien esta gráfica. Vean los numeritos, los valores que tiene la gráfica respecto de X y respecto de Y. Y con eso inventen una situación ordinaria, una situación real, ¿no es cierto? Que se base en esta gráfica. Ya, eso como primer punto. Sigan con esa parte. A ver. Piensen un ratito. Profe, ¿se podría ser como la situación de ayer que en X eran horas y en Y eran los metros? Profe, creo que tiene el micrófono apagado. Kaylee. Ya, les preguntaba, ya gracias. Le preguntaba a Kaylee si respecto de X imaginaste alguna situación.
Ah, profe, es que no se escuchaba nada de lo que usted estaba Sí, hablando. sí, tranquila, ahora me di cuenta de eso. A ver, ¿qué Profe, cosa? a ver, Les estaba pidiendo inventar una situación, ¿no es cierto? Entonces esa situación obviamente debe verse reflejada en términos de X y en términos de Y, así como en los ejemplos de ayer. Entonces una Ajá, situación, ¿cuál podría ser respecto de X? aunque ¿Cuál esta sería es la variable? o sea, esta es diferente, o sea, no se me ocurriría una porque es como que va hasta el infinito, o sea, es como que nunca termina. Y Ya, ya, pero en pues no una se me situación ocurre. real, aunque no vaya al infinito la situación real, ¿ya? Pero una Y situación real, más o menos que refleje por lo menos lo que está graficado hasta aquí ya. ya, Estamos con el 4 y acá creo que mm, está 8, ¿no? yo Sí. estaba pensando de que Juan sale desde su casa y va hasta Ya, la tienda. ya Juan va desde su casa, o sea que X sería ¿qué? X sería la casa, o sea, ¿Cómo? los metros. Ah, ya, X son los metros, ya, correcto, ya, X son los metros que recorre, ya, Ajá, perfecto, ya. ¿Y Y qué sería? el tiempo. El tiempo, ya, perfecto, este puede ser el tiempo. Ya, estamos inventando, ¿no es verdad? Entonces, por decir, según lo que estamos viendo, vamos a tomar como referencia tu ejemplo, Kaylee, ¿no es cierto? 0 metros, 0 segundos, vamos a decir, ¿ya? Luego avanza 1 metro en 2 segundos, pudiéramos decirlo así, ¿no es cierto? Luego avanza 2 metros y en 2 metros estamos acá en 4 segundos, ¿no es cierto? Por acá tenemos 3 metros, vea usted, en 6 segundos. Y así, 4 metros en 8 segundos. ¿Ya? Listo, perfecto. Ya, entonces, ¿cómo lo podemos poner? En forma de palabras. Pudiéramos decir, f de x es una función, f de x es una función que asigna, vamos a ponerlo así, que asigna ¿qué está asignando? A ver, f de x es una función que asigna. Estos eran metros, ¿no es verdad? Estos son metros que asigna a la distancia recorrida, a la distancia recorrida, ¿qué le asigna? ¿Qué le está asignando? El tiempo. El tiempo. El tiempo empleado, pudiéramos poner. El tiempo empleado. Ya, perfecto. F de x es una función que asigna a una distancia recorrida el tiempo empleado. Ya, ya luego lo vamos mejorando. O sea, para empezar, esta podría ser, ¿no es cierto?, una expresión que refleja esto. Ya lo vamos a ver si está en verdad reflejando perfectamente lo que está acá, ¿no? Porque miren lo que pasa aquí. Por ejemplo, tiempo 1, acá 2 segundos. Tiempo 2, acá 4. Tiempo 3, acá 6. ¿Ya? Ya lo vamos a mejorar esta forma de expresar, ¿ya? Listo, pero para empezar estaríamos bastante bien. Ya, luego me dice, aquí mismo me pregunta, eso que hemos acabado de decirlo en forma de palabras, que insisto, hay que corregirlo todavía, ya lo vamos a pulir, escribámoslo en forma algebraica, o sea, en forma de fórmula. ¿Cómo lo haríamos como una fórmula? ¿Ya? F de X igual a F de 2X. X, ya, F de X es igual a 2X. F de X es igual a 2X. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren ustedes, reemplazando aquí, para 0 me da 0. Cuando X vale 1, 2 por 1 me da 2. Cuando X vale 2, 2 por 2 me da 4. Cuando X vale 3, 2 por 3 me da 6. Correcta. Esta es la expresión algebraica propiamente de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Y ahora sí, como ya la tenemos en fórmula, como que ya podemos mejorar la parte verbal que habíamos escrito arriba y pudiéramos poner ya con precisión. Vamos a ponerlo así ya. F de X
es una función que asigna a cualquier número real, a cualquier número real mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, ¿qué le asigna? El doble de ese valor, ¿no es cierto? El doble de dicho valor. ¿Qué les parece? F de x es una función que asigna a cualquier número real mayor o igual que 0. Claro, porque aquí x empieza desde el 0. Y están desde el 0 y los mayores que 0. Entonces, f de x es una función que asigna a cualquier número real mayor o igual que 0 el doble de dicho valor. Claro, porque tengo 1, acá está el doble, 2. 2 está 4, 3 está el doble, siempre el doble. Ahí está como ya más preciso, ¿no es cierto? Escrita la situación en forma de palabras. ¿Ya? Las fórmulas con las que trabajemos vamos a expresarlas en forma también verbal, entonces de esta manera, ¿no? Eso para empezar con un pequeño calentamiento, diríamos, un poquito de lo que vamos a ver, ¿no? Porque miren lo que pregunto luego de bajito. Es como para irnos ubicando en el tema que vamos a trabajar ahora. Ya, entonces yo pregunto luego, ¿cómo podemos representar una función? Ya. Entonces, de lo que estamos viendo en esta experiencia que acabamos de ver, una primera forma de representar una función obviamente fue en el plano cartesiano. ¿No es verdad? En el plano cartesiano. Esa es una forma. Luego, ¿qué hicimos con esa forma? Esa forma del plano cartesiano yo la dibujé acá. La dibujé en una tabla, ¿no es cierto? Ese plano cartesiano yo lo puedo expresar en una tabla. Esa tabla puede ser un diagrama sagital o una tabla de esas que utilizábamos para graficar, ¿no es verdad? Una tabla, vamos a dejarlo. Luego, ¿qué pasó? Esta parte donde dice f de x igual 2 de x, esa es la fórmula, ¿no es verdad? Esto que está aquí es la fórmula, ¿no es cierto? Entonces yo puedo representar una función como una fórmula, es decir, en forma algebraica. Vamos a ponerle. Yo puedo representar la función en forma algebraica. Uy. En forma algebraica. ¿Ya? Y otra forma. Por último, yo acabé de poner la función con palabras, ¿no es cierto? En lenguaje normal, en forma verbal. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a practicar, jóvenes, este día. Yo puedo representar a una función en el plano cartesiano, en una tabla, en forma algebraica, o sea, mediante una fórmula, o también en forma verbal. ¿Ya? Básicamente vamos a tratar de entrenar estas 4 situaciones. Y para eso yo les he traído lo siguiente. Ya, me imagino que hay muchas preguntas, pero yo estoy seguro de que con la práctica que vamos a ir haciendo, vamos a ir aclarando, ¿ya? Entonces me vengo por acá. Esa parte teórica, recuerden que en Moodle ya la tienen, así que no hace falta ni copiar ni nada. Vamos a practicar enseguida. Ya, entonces vamos a ver acá. Dice, represente las siguientes funciones en todas sus formas. Esta primera forma que me están dando, ¿qué forma es? Es la forma algebraica, ¿no es verdad? Esto está en forma algebraica. Está en forma algebraica. Ahora quiero hacerla en forma de tabla. Quiero hacerla en forma de tabla. Ya, ayúdenme, ustedes sí pueden hacer esto. Hagamos una tablita, justamente. Podemos hacerla así. Esta función es una función lineal. Entonces yo voy a dar algunos valores cualesquiera, ¿no es cierto? Es una función que tiene como dominio los reales. Así que voy a dar algunos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ya, completemos esta tabla. 2 por menos 2 sería menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5.
2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Como es una función fácil, no hace falta ingresarle a la calculadora ni mucho menos, ¿no? 2 por 0, 0, me queda menos 1. 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. Ya está en la segunda forma. ¿Qué otra forma? Podemos hacer el gráfico. Podemos hacer el gráfico. ¿Ya? Miren que yo voy tratando de seguir una forma secuencial, ¿no? Con la fórmula puedo hacer una tabla. Con la tabla puedo hacer un gráfico. Hagamos el gráfico. Ya, entonces, digamos ahí. Menos 2, 5. Menos 1, menos... A ver, perdón, estoy mal. Menos 2, menos 5. Ya hice mal. Menos 2, menos 5 es por acá. Menos 1, menos 3. Por aquí más o menos. 0, menos 1. 0, menos 1 por aquí. 1, 1. Digamos que por aquí. Y 2, 3. 2, 3. Más o menos por aquí. Ya voy a graficarle con otro color para que se aprecie un poco mejor, ¿ya? Y perdonen que yo estoy con el mouse. No saben cómo me he tecnificado, pero todavía me falta mucho. Perdonen, ¿ya? Ya, ahí tenemos, jóvenes. X y por acá sería Y. ¿Ya? Ahí está graficado. Y por último, ¿qué nos falta? Hay otra forma. ¿Cuál es? Sería en lenguaje verbal, ¿no? En forma verbal. Forma verbal. Y vamos siempre a hacerlo de esta forma. Fíjense. F de X es una función. Así van a poner. F de X es una función que asigna. En este caso, a cualquier valor real, ¿no es cierto? A cualquier número real, podemos ponerlo. A cualquier número real. ¿Ya? ¿Qué le asignó? A cualquier número real, su duplo, ¿no es cierto? A cualquier número real, miren la fórmula. A cualquier número real, aquí está el doble de ese número. A cualquier número real, su duplo. Su duplo. Restado, ¿no es cierto? O disminuido. Disminuido o restado, insisto lo mismo, su duplo disminuido en 1. ¿Ya? ¿Qué les parece? A ver, veamos esta vez. Otra vez. F de X es una función que asigna a cualquier número real, porque esta X es cualquier número real, ¿no es cierto? Los números que he puesto acá en la tabla son cualquier número real. Entonces, es una función que asigna a cualquier número real su duplo, claro, porque aquí está el doble de ese número. Y restado 1, mire usted. Entonces, F de X es una función que asigna a cualquier número real su duplo disminuido en 1. ¿Ya? Ahí estaría entonces este primer ejercicio. Yo les puedo dar de distintas formas. Yo he empezado en este caso en forma algebraica y usted me saca las demás formas. Vea en el segundo ejercicio. Ahora yo le doy en forma verbal y usted va a sacar las demás formas. Ya, inténtelo por favor. Ya lo vamos a ver enseguida acá, ¿ya? Tómese en su tiempito. ¿Qué tal unos 2 minutitos? Siga trabajando.
La negra, listo. Y ahora sí, déjame. Ya, vamos a ver, jóvenes, porque el tiempo en vivo se nos va, ¿ya? Entonces, si a mí me dan, en este caso, me están dando primero en forma verbal. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es de esa forma verbal pasarle a una fórmula. Así que vamos a ponerle en forma algebraica. Pongámosle por aquí, forma algebraica. Yo trato de seguir una secuencia, ¿no es cierto? Me dan una expresión verbal, la voy a poner en forma algebraica. Entonces yo pondré f de x igual. A ver, dice, f de x es una función que asigna a todo número real su cuadrado. A todo número real su cuadrado. ¿No es cierto? A cualquier valor real x le asigno su cuadrado. Ahí estaría en forma algebraica. Ya luego con esa forma algebraica vamos a ponerle una tabla. Vamos a poner una tablita de esta función. Ya podemos hacer esto. Entonces, por ejemplo, aquí a x le voy a dar así mismo menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y eso vamos a ver qué sale acá, en y. Menos 2 al cuadrado 4, menos 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4. Listo, ya tengo la tabla. ¿Y qué me faltaría? Ya está en forma algebraica, ya está en forma verbal, ya está en fórmula. Me falta el gráfico. Vamos a tratar de graficar. Ya, entonces tengo... Ya, vamos ahí. Menos 2, 4 por aquí. Menos 1, 1 por aquí. 0, 0, 1, 1 y 2, 4. Ya, voy a ponerle así mismo otro color para que se diferencie. Y ya tendríamos... Perdonen que qué difícil dibujar con el mouse. Ya, por ahí. Ya, usted lo va a hacer mejor que yo, estoy seguro. Ya, entonces me salió una parábola. ¿Ya? Eso sería entonces, jóvenes. Ya, obviamente vamos a entrenar bastante. Esto hay que entrenarlo mucho, ¿ya? Así que tomen nota para yo borrar esta parte y seguir un poco más practicando, ¿ya? Voy a borrar el primer ejercicio. Vamos a borrar este primer ejercicio. Ya, vamos despacio, no se preocupe tanto. Esto es cuestión de practicarle, insisto. Ya, entonces, ahora le voy a plantear el siguiente. F de x es igual a x menos 1. ¿Ya? Trabaje esa función en las demás formas, ¿no? ¿Qué forma es la que le acabé de dar? Esta es la forma algebraica. Esta es la forma algebraica. O en forma de fórmula, como quieras, se debe entender lo mismo, ¿no? Ya, entonces trabaje usted en las demás formas. En este caso le voy a dar el orden. Quiero que primero haga la tabla. Luego quiero que haga el gráfico. Y luego quiero que haga la forma verbal. Ya, insisto, por seguir una secuencia, ¿no? Una secuencia cronológica sería esta. Ya, siga por favor. Ya, vamos a ver.
Entonces, asimismo, asignemos una tablita. Como no hay raíces, no estamos en fracción, pues no hay restricciones, así que a x le doy cualquier valor, ¿no es cierto? Ya podrían ser los mismos que ya habíamos dado. Entonces voy reemplazando en la función. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 1, menos 1, menos 2. 0, menos 1. Menos 1, 1 menos 1, 0. Y 2 menos 1, 1. Ahí tenemos la tabla. Vamos con el gráfico. Ya, por ahí. Veamos entonces. Menos 2 menos 3 sería por acá. Menos 1 menos 2 sería por aquí. 0 menos 1 sería este punto acá. 1, 0 sería por aquí. Y 2, 1 sería por aquí. Ya, entonces vamos a graficar. Ya, listo. Esa sería la gráfica, ¿no? Perdonen las fallitas, insisto, pero es que acá es súper difícil trabajar con el mouse. Quisiera que hagan la prueba en su casa y van a darse cuenta que realmente es difícil. Ya, listo. Ahí tenemos la gráfica. Y ahora en forma verbal. Ya. Ahora les invito a hacer la forma verbal. Veámoslo, ver. Ya. ¿Qué operación tengo acá? Una resta. Entonces vean cómo pudiera yo hacerlo. F de X es una función que asigna a todo número real. Vean la tabla, aquí le di cualquier valor, es decir que f de x es una función que asigna a todo número real, ¿no es cierto? O sea, para decir esta parte de a todo número real, yo me refiero, o sea, yo me baso en el dominio de la función, y aquí el dominio son todos los reales, por eso debo ponerlo de esta forma, ¿no? F de x es una función que asigna a todo número real. ¿Qué le asigna? La diferencia, porque esta es una resta, vamos a poner la diferencia entre el número, porque x es el número, ¿no es cierto? Entre el número y el 1. La diferencia entre el número y el 1. ¿Se da cuenta? Esa sería la forma verbal. ¿Qué le parece? F de x es una función que asigna a todo número real, porque el dominio son los reales, la diferencia entre el número, la diferencia porque esa es la operación que se está haciendo acá en la función, la diferencia entre el número y el 1. ¿Se da cuenta? Ya, Profe, pilas con eso. Sí, dígame. también estaría bien si pongo, es una función que asigna a todo número real su valor disminuido en 1. Excelente, muy bien. Claro que sí, se entiende exactamente igual. Muy bien, mija, bien está. Ah, ya. Perfecto. Ya, practiquemos otro. Les pongo acá. F de x es igual a raíz de x. Échalen ahí. Ya, vamos a verlo. Primero, vamos con una tablita. Vamos por aquí, a ver. Vamos haciendo una tabla. Ya, entonces, x. ¿Qué tal si en vez de y ya le vamos poniendo f de x para irnos acostumbrando a las funciones? Entonces, aquí, ¿qué valores yo puedo dar a x? Recuerden que la x está dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, los valores que yo le puedo dar a x, ¿no es cierto? Yo debo acordarme, se deben acordar que x tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, qué sé yo, ¿no? Listo, entonces vamos a reemplazar 0, 0, 1, 1, raíz de 2, ayúdenme, ¿tienen su calculadora a la mano? 1,
4 creo que. 1.41. Eso, vamos a dejarle como 1,4. 3, raíz de 3, 1,7. 7. ¿No? Raíz de 4, 2. Listo, ya tengo la tabla. Vamos a la parte B. Quiero el gráfico. Quiero el gráfico, vamos ahí. Ya, vamos a ver. Voy a cambiar de color aquí para que se aprecie un poquito más. 0, 0, 1, 1, 2, 1,4, 3, 1,7 y 4, 2. Ya, es una gráfica que viene algo así. Ahí se va abriendo, ¿no? Listo, esa sería la gráfica de esta función. Y vamos a la otra parte. ¿Ya? Vamos ahí. Esta parte es la que a lo mejor les da un poco más de problema. Ya. F de X es una función. Miren cómo se repite esta parte, ¿no? F de X es una función que asigna. Hasta ahí va igualito. Es una función que asigna. Que asigna. Asigna. Ya. ¿Asigna qué? Aquí dice a todo número real. ¿Podré poner aquí a todo número real? A todo número mayor igual que 0. Excelente. Ya no es a todo número real. Entonces ponemos asigna a todo real mayor o igual que 0. Correcto. ¿Ya? ¿Qué le asigna a todo número mayor o igual que 0? Su raíz cuadrada. ¿No es cierto? Le asignan la raíz cuadrada. A estos números, ¿qué le estoy asignando acá como respuesta? La raíz cuadrada. Entonces le asigna a todo número mayor o igual que 0 su raíz cuadrada. ¿Ya? Esa sería la parte verbal. ¿Qué les parece? ¿Está difícil? Está como medio difícil todavía. Es hasta coger experiencia, ¿ya? Tomen nota, por favor, de estos ejemplos. Estos ejemplos vale la pena que los vayan anotando porque esto sí no está en Moodle, ¿no? Esta parte es la que me estoy inventando ahorita yo. Entonces, pues tomen nota de estos ejercicios. Mientras está tomando nota de este segundo ejercicio que he puesto, voy a borrar otra vez el de la parte izquierda. Ya voy a borrar esta partecita para dejarles unos 2 hitos de práctica, ¿ya? El tiempo se me ha acabado y tengo otra clase. Ahorita me avanzo a dar cuenta. En todo caso, les voy a dejar un par de ejercicios para que repasen. Mañana empezamos, la próxima clase empezamos revisándolos. ¿Me hacen acuerdo, por favor? Ya, entonces usted va a practicar los siguientes. F de X, después de igualarse en la tarde viendo en Moodle la parte teórica y viendo esta parte de los ejercicios, ahí mismo en su cuaderno, haga este par de ejercicios más, ¿ya? Ahí. Y me da haciendo este otro. Ya, ese par de ejercicios me ayuda, por favor. Mañana me hace acuerdo, insisto, para trabajarlos en la clase, ¿ya? Ya, por favor, no se me vayan a retirar de la clase ahorita. Yo tengo que generar la lista, por favor, ¿no? Paso ahorita a generar y luego me voy a despedir. Ya, jóvenes, entonces, en honor al tiempo, tengo una clase ya enseguida, yo tengo que despedirme, ¿no? Un abrazo, gracias por su colaboración, no se descuiden, por favor, estudien mucho y nos estamos viendo, ¿ya? Que pasen muy bien, jóvenes. Chao, Gracias, profe. profe, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego, un abrazo. profe.